Bien, vamos a terminar hoy, a completar de alguna manera un tema que nos había quedado pendiente del trabajo práctico número 11, que habíamos visto las relaciones de Maxwell y nos había quedado ver un punto en particular que son los jacobianos. Los jacobianos es una herramienta matemática para trabajar manipulando derivadas parciales y utiliza esta herramienta el concepto de la matriz, ¿sí? Y de esa manera me permite eh, cambiar en una derivada parcial o incluir nuevas variables en esa derivada parcial a partir de un trabajo matemático con matrices. Bien, este método está explicado, al igual que todo el método de reducción de derivadas. Los jacobianos sería algo alternativo al método de reducción de derivadas. Es más general, de alguna forma, y además puedo combinar los jacobianos con el método de reducción de derivadas. ¿Por qué lo presentamos acá? Porque hay algunos casos, que no son muchos. De hecho, yo creo que uno de los principales casos es el que vamos a ver en este ejemplo, el único en el que no podemos utilizar el método de reducción de derivadas, entonces tenemos que ir a otro método que es justamente este. Pero fuera de esto, el método de reducción de derivadas nos va a dar, va a ser la herramienta que nos va a dar la solución a la gran mayoría de problemas que nos planteemos cuando queremos obtener, en términos de parámetros medibles y cuantificables, una derivada parcial. Bien, estos temas, como les decía recién, están en el CALEM, ¿sí? Todo el desarrollo de estos temas de reducción de derivadas y de jacobianos y demás están en el CALEM, en el capítulo 7, si no me equivoco. Mucha de la teoría que ustedes han visto y algunos ejercicios también están planteados ahí, así que bueno, yo les recomiendo para profundizar sobre estos conceptos mirar el CALEM en el capítulo 7, ¿sí? Bueno, los jacobianos, como les decía recién, es una herramienta matemática, ¿sí? Para manipular derivadas. Los jacobianos se escriben de esta forma, ¿sí? Como derivadas. A ver, me parece que se cerró la pantalla que les estaba mostrando. Denme un segundito que la vuelvo a abrir. Los jacobianos se expresan como relación de derivadas y como una igualdad de una matriz, ¿sí? Ahora les muestro, porque por algún motivo se me cerró. Ahí está. Ahí la ven, ¿no? ¿Me confirman? ¿Si ven de nuevo? Sí, profe. Bien, bueno. Ahí está la igualdad, ¿sí? Este jacobiano tiene como variables U, V, X e Y, genéricas, ¿sí? Y este jacobiano expresado de esta forma, como la derivada parcial de esas variables de V con respecto a X, Y, bien, así se expresa el jacobiano, como esa relación de derivadas parciales, es igual a la matriz de las cuatro derivadas que ustedes ven dentro de la matriz, ¿sí? Por un lado, fíjense que trabajo con las del numerador, es decir, diferencial de U respecto a diferencial de X, y diferencial de U con respecto a diferencial de Y, las dos derivadas superiores, y las inferiores, diferencial de B con respecto a X, y diferencial de B con respecto a Y. Bien, así es como se calcula, como se descompone este jacobiano, ¿sí? En esta forma de matriz. Ahora, una matriz ustedes ya saben cómo la trabajamos, ¿sí? Una vez que ya tenemos expresada la matriz en función de esas variables, a esa matriz la vamos a resolver como de U respecto de X, ¿sí? Hacemos el producto cruzado, de U respecto de X, es decir, esto, por dB respecto de Y, por esto, menos dB respecto de X,
por du respecto de i. Así es como resolveríamos esa matriz. ¿Bien? Bueno, esto como resolución de un jacobiano. Ahora, ¿cómo relacionamos un jacobiano con una derivada parcial cualquiera? ¿Sí? Entonces, el jacobiano tiene algunas propiedades. Entre otras, nosotros vamos a resaltar dos. Yo puedo expresar una derivada parcial, por ejemplo, la derivada parcial de u con respecto a x a i constante, lo puedo expresar en forma de este jacobiano. ¿Sí? El jacobiano de ui con respecto a x i. Bien. Con este jacobiano podría entonces trabajar de la forma que vimos recién. ¿Sí? Si yo tengo este jacobiano acá, que es igual a esta derivada parcial, podría expresarlo de esta forma, en esta forma de matriz, y a partir de ahí resolver la matriz mediante esta diferencia de productos de derivadas parciales. ¿Bien? Bueno, adicionalmente a eso, el jacobiano, además, podemos trabajarlo de esta otra forma. Podemos incluir variables. Yo tengo el mismo jacobiano acá, ¿sí? el que he planteado en este caso, lo tengo acá, el mismo. Pero resulta que yo puedo hacer una especie de multiplicación y división, ¿sí? Numerador y denominador. Fíjense que incluí como un jacobiano que tiene distintas variables. En donde en el numerador tengo lo mismo que en el denominador. Y eso me permite, mis variables originales son v, x e y, pero esta herramienta o este trabajo con los jacobianos me permite expresar a un jacobiano original como el producto de dos jacobianos distintos, los cuales tienen diferentes variables. Obviamente, dos en común que están en el original y dos nuevas variables que aparecen. La herramienta esta, la ventaja que tiene es que me permite expresar un jacobiano en función de dos con distintas variables, y tal vez esos dos jacobianos con distintas variables, desde mi búsqueda de una solución de un problema, puede llegar a ser más sencillo de trabajar. Este jacobiano por separado y este jacobiano por separado, que todo este jacobiano de una sola forma. ¿Sí? Bueno, en el problema 8, puntualmente el práctico 11, lo que les pide es utilizar los jacobianos para encontrar la relación entre el CP y los parámetros medibles y cuantificables de CP, alfa, KT. Bien, encontrar una relación. ¿Cómo arrancamos encarando ese problema? Primero, por la definición del CB. ¿Sí? CB es T por diferencial de S con respecto a T, manteniendo el volumen constante. Bien. Bueno, si ustedes intentan, y les pido que lo hagan, si ustedes intentan trabajar esta derivada, la derivada de S con respecto a T a B constante, si ustedes intentan hacerlo por el método de reducción, van a encontrar que van a llegar a un punto en donde no van a poder avanzar, porque van a tener como contradicción en las reglas que habíamos hablado del método de reducción de derivadas. ¿Sí? Es por eso que la forma de resolver esta derivada y expresarla en términos de parámetros cuantificables y medibles es utilizando los jacobianos. Como les decía al principio, es una de las pocas derivadas que no pueden ser resueltas por el método de reducción de derivadas. La gran mayoría sí pueden ser resueltas. Bien, entonces tengo esta derivada que es la que quiero resolver, que es la que quiero expresar en términos de esos parámetros, y lo que vamos a hacer es plantearla en forma de un jacobiano. ¿Sí? Y usamos exactamente lo que les acabo de explicar. Tengo la derivada parcial, ds con respecto a t a b constante. Hagamos la analogía, si quieren, con esta que tenía yo acá. La expreso en forma del jacobiano. ¿Sí? Fíjense que este jacobiano está expresando en el numerador la variable u y la variable i. ¿Sí? Entonces yo acá en el numerador tengo la variable s y la variable b. Y en el denominador del jacobiano tengo las variables x y la variable y. Bien, por lo tanto acá voy a tener las variables t y las variables d. Bueno,
Ahora uso la segunda propiedad del jacobiano, esta propiedad que me permitía incluir nuevas variables, ¿sí? Entonces hago esa inclusión de nuevas variables y expreso el jacobiano original como un producto de dos jacobianos. Y las variables que voy a introducir, y acá yo tengo la elección de poder introducir cualquier tipo de variables, pero voy a utilizar en este caso las variables t y p, ¿sí? Como variables que voy a introducir en este jacobiano, ¿sí? T y p. Fíjense que multiplico y divido por el jacobiano de t y p. ¿Mm? Al jacobiano original lo multiplico y lo divido por el jacobiano de t y p. ¿Por qué t y p? Porque van a ver después cuando lo resuelvan que me es conveniente utilizar esas variables, porque con esas variables es más fácil llegar a los parámetros medibles y cuantificables, ¿sí? Alfa, y KT y CP, T y P siempre están dentro de las derivadas de esos parámetros. Entonces me es más fácil introducir estas variables, relacionar el jacobiano original con estas variables, con la relación de estas variables para poder resolverlo más fácilmente, ¿sí? Pero esta es una elección que yo puedo hacer para trabajar con los jacobianos. Normalmente, para el caso que a nosotros nos interesa la utilización, normalmente este va a ser el par de variables que nos conviene introducir. ¿Mm? Bueno, ahora, tenemos entonces el producto de dos jacobianos. Tengo que empezar a resolverlos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar un jacobiano por separado y lo vamos a resolver. Yo no les voy a plantear ahora toda la resolución, simplemente vamos a plantear esta de acá, ¿sí? Bien, y después ustedes plantean la otra y bueno, hacen el producto para poder llegar a la solución final de este planteo. Bien, bueno, entonces si tomamos esa derivada, fíjense, ese jacobiano, mejor dicho, el de SD y TIP, la matriz me va a quedar expresada de la forma que ustedes ven acá, ¿sí? Siguiendo la analogía de lo que planteamos inicialmente, ¿sí? La primera variable en la parte superior de la matriz, ¿sí? Con respecto a las variables de abajo. En el caso S con respecto a T, y obviamente la presión constante, porque algo tengo que dejar constante, y en el otro caso S con respecto a P, a T constante. Y en la parte inferior de la matriz, la segunda variable, V con respecto a T, a presión constante, y V con respecto a P, a temperatura constante. Bien, entonces ya tengo expresado de nuevo el primer jacobiano en términos de su matriz. ¿Sí? Bueno, y ahora lo que tengo que hacer es resolver esta matriz. Entonces, la resolución de esta matriz, ¿qué va a ser? El producto de ds respecto a t, manteniendo p constante, por dv con respecto a p, ¿sí? A t constante. Menos la derivada de p con respecto a t a p constante por s con respecto a p a t constante. Entonces, cuando ustedes lo hagan, y les pido acá que ya este trabajo lo manejen ustedes, hagan el producto y a partir de ahí empiecen a ver, bueno, ¿por qué puedo reemplazar? Puedo reemplazar. Fíjense que vamos analizando ya. S con respecto a T, a P constante, ¿qué es? S con respecto a T, a P constante, ¿qué es? A ver si se acuerdan. CP sobre T, ¿sí? Bien, entonces, bueno, de esa manera ustedes van a ir viendo que acá ya pueden ir reemplazando, le va a aparecer CP, así como este, le va a aparecer alfa, le va a aparecer KT, etc. ¿sí? Para este caso, este jacobiano, para que ustedes controlen después, les va a quedar igual a eso. Menos CP por KT por B sobre T, más alfa cuadrado, B cuadrado. ¿Sí? Eso es solo este jacobiano. ¿Sí? Ahora, ustedes van a tener que resolver el otro después, ¿bien? Después, el primero les da esto. Ustedes van a tener que resolver, además, este,
que ese le pido que ya lo resuelvan ustedes, hagan el mismo trabajo, planteen la matriz, y a partir de la matriz, la resolución de la misma, y después, bueno, finalmente van a poder expresar la derivada original que estamos buscando, van a tener dos términos, la productoria de estos resultados de los dos jacobianos, y a partir de ahí van a poder expresar a CB, ¿sí? En términos de, CB les va a quedar en términos de CP, de alfa y de KT. Bien. Así que bueno, esta es la forma, digamos, de utilización de los jacobianos para resolver una derivada parcial en términos de parámetros cuantificables y medibles. ¿Está claro? Es más que nada un trabajo matemático, digamos. Pero que también, como les decía, se puede combinar con la reducción de derivadas, porque de repente en una de estas derivadas de la matriz, tal vez tengan que usar alguna relación de Maxwell, por ejemplo, para resolver, para reemplazar, por ejemplo, SPAT, van a tener que utilizar, cuando vayan a trabajar esto, una relación de Maxwell, ¿sí? Para reemplazar. Así que van a usar de todos modos las relaciones de Maxwell. Y obviamente las relaciones de alfa, de CB, de CP, bueno, en fin, ¿no? De KT y demás. ¿Está? ¿Hay alguna consulta sobre esto que no haya quedado claro? Profe, Sí. ¿por qué esta derivada no se puede resolver con el método de la reducción de derivadas parciales? Hay algunos casos en los que el método de reducción es como que, por eso les pido que lo planteen. Hay algunos casos en donde no puedo avanzar con las reglas, y llega un punto en donde no tengo ninguna relación de Maxwell que me pueda servir, ni tampoco puedo reemplazar por ninguna de las derivadas que son conocidas ya de alfa, de KT, de CP o CB, como que llega un punto en que no puedo seguir trabajándolo. Si bien el método de reducción de derivadas es bastante amplio y general y sirve para muchas derivadas, hay algunos casos muy excepcionales, y este es uno de esos, en el cual no lo puedo utilizar. Llega un momento que ya no puedo ni utilizar ni Maxwell, ni siguiendo las reglas puedo seguir desarrollando. Entonces, en esos casos existe esta alternativa de los jacobianos. Ahora, los jacobianos yo también los puedo utilizar para resolver cualquier otro ejemplo que podría resolver también con método de reducción. ¿Sí? Este método suele decir que es más general, pero no es tan utilizado. ¿Mm? Bien. Bueno, entonces ahora vamos a ir a el práctico número 12. Y aquí cambiamos un poquito de tema. Bueno, trabajo práctico número 12. En el trabajo práctico número 12 empezamos a ver el tema de transiciones de fases. Ustedes en la teoría seguramente, bueno, han visto este tema y han visto más ampliamente este tema. Nosotros acá en la práctica lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar algunas ecuaciones que son posibles de obtener a partir de los cambios de fase para calcular principalmente un parámetro que es muy útil en muchas aplicaciones, que es el calor latente. El calor latente de la transición de fase. ¿Sí? Acuérdense que nosotros tenemos distintos tipos o posibilidades de transiciones de fase. Yo puedo tener una transición de fase entre líquido y vapor, o entre sólido y líquido, ¿sí? O directamente entre sólido y vapor. Son las tres transiciones o cambios de fases que yo puedo tener. Se dice que cuando el sistema entra en una transición de fase, el sistema es inestable.
¿sí? Porque ustedes imagínense el caso, ¿no? Para verlo más fácil y más sencillamente. Cuando ustedes empiezan a hervir agua, imaginemos una determinada presión, cuando yo le entrego calor, ¿sí?, al agua, a medida que le voy entregando calor al agua y el agua va calentándose, la temperatura va subiendo. Bien, si estoy en la fase líquida, por ejemplo, que estoy en 40 grados, le empiezo a agregar calor, agregar calor, agregar calor, la temperatura sube. Ahora, si estoy a la presión de una atmósfera, lo que va a pasar es, si yo le sigo entregando calor, voy a llegar a los 100 grados. Estamos hablando de agua pura. En ese punto, si yo sigo entregándole calor a ese sistema, la temperatura ya no va a subir. ¿Bien? Físicamente hay un cambio significativo. Antes de eso, cada cantidad de calor recibida por el sistema provocaba un cambio en la temperatura, un incremento en la temperatura. A partir del punto en donde el sistema entra en el cambio de fase, eso deja de ocurrir y la temperatura se mantiene constante. Por eso no tiene sentido hablar de CP o de CB en el cambio de fase. Entonces, se da un cambio, se llama, deja de cumplirse lo que se llama un criterio de estabilidad. En este caso, el criterio de estabilidad que deja de cumplirse es el criterio de estabilidad térmico. Es decir, un sistema se comporta de forma estable en la medida que por cada incremento o por cada adición de calor yo tengo un cambio en la temperatura, pero cuando eso deja de ocurrir, el sistema se dice que se comporta de forma inestable. Es decir, estoy en un cambio de fase. Así como ustedes tienen el criterio de estabilidad térmico, también está el criterio de estabilidad mecánico y el criterio de estabilidad químico, que van en el mismo sentido, ¿sí? Es decir, mediante un cambio de una variable se produce el cambio de otra. Cuando deja de ocurrir eso es porque entro en una zona de inestabilidad. ¿Bien? Bueno, en esa zona del cambio de fase, yo acá les muestro dos diagramas, ¿sí?, en los que podemos observar los cambios de fase. En el primer diagrama tenemos un diagrama PV, presión-volumen, en donde acá tienen ustedes la campana de Andrews. La campana de Andrews me divide la zona de fases. Acá tengo la fase líquida, acá tengo la fase vapor, y dentro de la campana tengo la coexistencia de ambas fases, ¿sí? Obviamente en distinta proporción según cuán lejos o cuán cerca estoy de la curva de saturación. A esta se le llama curva de saturación porque, bueno, en el punto de la campana de Andrews tengo ya sea líquido o vapor saturado, según donde me encuentre, ¿sí? Es decir, acá yo tengo 100% de líquido. En cuanto toco la curva de saturación, me aparece la primera burbuja de vapor. A medida que voy avanzando por la campana de Andrews, cada vez más cantidad de vapor se va formando, hasta que cuando toco el punto de la curva de saturación del lado vapor, tengo la última gota de líquido, y a partir de ahí todo el sistema ya se convierte en vapor. Bien, en este caso tengo dibujada acá una isoterma, ¿sí? Esta es una isoterma, es decir, acá la temperatura en esta isoterma es constante, bien, y fíjense que dentro de la campana de Andrews, tanto la temperatura como la presión, en un cambio de fase, se mantienen constantes. Bien. Bueno, este diagrama que está en este otro lado es un diagrama presión-temperatura. Y en este diagrama presión-temperatura es conveniente ver esas curvas, ¿sí?, de saturación, digamos, ¿no? En donde acá yo veo una región del cambio de fase. Toda esta región debajo de la campana es la región del cambio de fase. En cambio acá en este diagrama presión-temperatura veo solamente una línea que me representa el cambio de fase. Acá tengo la fase sólida, la fase líquida, la fase gaseosa, ¿sí? Y cada una de estas líneas me representa la transición de fase entre una y otra, obviamente.
Bien. Bueno, lo que se estudia acá, como yo les decía, es obtener una relación que me pueda dar una idea de cómo se va dando esa transición de fases. ¿Mm? Entonces, es lo que Clapeyron obtuvo una ecuación de la pendiente de estas curvas. Yo puedo expresar la pendiente de estas curvas mediante una ecuación, que la demostración ustedes la vieron en la teoría, pero es una ecuación muy valiosa. Bien, fíjense, yo estoy expresando la derivada de P con respecto a T. En este diagrama, eso, y obviamente esto aplicado al cambio de fase, ¿sí? No lo puedo aplicar en otro lado, lo tengo que aplicar en el cambio de fase, porque de ahí parte la demostración y la definición de esta ecuación. Entonces, yo puedo aplicar esta ecuación para este cambio de fase, si líquido-gas, para este cambio de fase sólido-líquido, o para este cambio de fase sólido-gas. Bien. Y Clapeyron llegó a la conclusión de que la derivada de P con respecto a T, es decir, la pendiente de estas curvas, es igual a lambda, donde lambda es el calor latente del cambio de fase, correspondiente a cual sea, sobre T, ¿sí? La temperatura en el punto en que yo esté. Si yo quiero analizar, por ejemplo, la ecuación de Clausius-Clapeyron, en este punto corresponderá a la temperatura de ese punto, por delta de B, donde delta de B es la diferencia entre los volúmenes específicos de las fases. Bien, entonces, supongamos que acá yo tengo el cambio, el calor latente de vaporización, ¿sí? Es decir, el calor latente de vaporización para pasar de líquido a gas. Entonces acá, el cambio el delta de B van a ser los volúmenes, ¿sí?, específicos de gas y de líquido. La diferencia entre los volúmenes específicos de gas y de líquido. Bien. Bueno, esta ecuación tiene algunas consideraciones adicionales y algunas suposiciones que yo puedo hacer para llegar a otras ecuaciones. Una suposición que yo puedo hacer es, imaginemos que estamos hablando del cambio de fase líquido-gas, ¿sí? Normalmente, y esto se da en muchos casos, el volumen específico del gas, hablemos de un determinado punto cualquiera, ¿no? Supongamos que estoy, no sé, acá, en un determinado punto. El volumen específico del gas generalmente es muy grande con respecto al volumen específico del líquido. Esto es lo mismo que mirar las densidades. Acuérdense, la densidad es la inversa del volumen específico. Entonces les decía que muchas veces se da que el volumen específico es significativamente mayor al volumen específico del líquido. ¿Sí? El volumen específico del gas es significativamente mayor al volumen específico del líquido. En esos casos, que son muchos, yo puedo hacer la siguiente consideración. Puedo directamente, en la ecuación de Clausius, dejarlo en términos del volumen específico del gas. Porque si el volumen específico del líquido es muy pequeño con respecto al volumen específico del gas, su peso en la ecuación prácticamente no cambia el resultado. Entonces yo puedo dejar simplemente expresada la ecuación de Clapeyron solamente en términos del volumen específico del gas. ¿Sí? Ahora yo puedo hacer otra consideración adicional, que es si ese gas, además, se comporta de forma ideal. Entonces, si el gas se comporta de forma ideal, yo puedo expresar a esta ecuación, ¿sí? Acá tengo el volumen específico del gas. Voy a cambiar de color. Al volumen específico del gas, ¿cómo lo podría expresar? Si además digo que es un gas ideal. ¿Mm? Como RT sobre P. ¿Sí?
Si yo hago eso, y en lugar de volumen acá pongo RT sobre P, y trabajo con la ecuación, y la integro, voy a obtener la ecuación de Clausius-Clapeyron. Por las dudas, acá vamos a poner que esta ecuación, además de la consideración de que el volumen del gas es mucho mayor que el volumen del líquido, además de eso, estamos considerando acá que el gas se comporta de forma ideal. Y entonces, al realizar la integral entre una presión 1 y una presión 2, y una temperatura 1 y una temperatura 2, sea la que fuere, obtengo esta ecuación ya de forma integrada, ¿sí? Y esta ecuación en forma integrada es un poco más fácil de utilizar entre dos puntos cualesquiera. Bien, pero no hay que olvidarse de las consideraciones que estamos haciendo en cada caso para después decir, bueno, ¿qué ecuación utilizo? Bueno, esto como breve repaso de los conceptos que vamos a utilizar en el práctico. Ahora sí vamos a los problemas. Van a ver que esta parte es por ahí más que nada la utilización de las ecuaciones, ya sea la ecuación de Clapeyron o la ecuación de Clausius-Clapeyron, en función de lo que tenga y de las suposiciones que yo pueda hacer, o de la información en todo caso que me dé el problema. ¿Sí? Vamos a ver el problema número 1. Dice, un líquido particular hierve a la temperatura de 127 grados centígrados a 800 milímetros de columna de mercurio. Su calor de vaporización es de 1000 calorías por mol. ¿A qué temperatura hierve si su presión se eleva a 810 milímetros columna de mercurio? Bueno, en función de los datos que me da el problema, acá yo podría asumir, porque no tengo mucha información, entonces una forma de resolverlo este problema es asumiendo que se comporta como un gas ideal, es decir, que puedo utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron ya en su forma integrada. ¿Por qué? Para yo poder utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿qué necesito? Dos valores de presión, ¿sí? Una presión 1, una presión 2, y después según lo que quiera calcular puedo llegar a necesitar el calor latente, o en todo caso, si quiero calcular el calor latente, voy a necesitar otra temperatura. Bien, la ecuación de Clausius-Clapeyron tiene 5 variables, 2 presiones, 2 temperaturas y el calor latente, 5 parámetros. Entonces, según lo que yo quiera evaluar, necesito 4 de esos parámetros. Y en este caso, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos una temperatura, tenemos 2 presiones, 800 y 810, tengo el calor latente, y justamente lo que quiero averiguar es la nueva temperatura, ¿sí? Yo sé que a 800 milímetros columna de mercurio, la temperatura de ebullición es 127. Lo que quiero saber ahora es cuál es la temperatura de ebullición a 810 milímetros columna de mercurio. Y conozco el calor latente. Entonces, bueno, vamos, en función de la disponibilidad de la información que tenemos, vamos a considerar que es un gas ideal, y que en función de eso podemos utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron. Bien, que la tenemos acá. La ecuación de Clausius-Clapeyron además tiene a la constante de los gases, pero eso ya es un valor conocido. Entonces, bueno, de acá ya podemos despejar, ¿no? La temperatura 2, en este caso podemos llamar T1 es 127 grados centígrados, presión 1, 800 milímetros columna de mercurio, y P2 sería 810 milímetros de mercurio. Acuérdense de trabajar con temperaturas absolutas, ¿sí? Ya lo habíamos hablado de esto antes, pero por las dudas lo vuelvo a reforzar. Acuérdense de trabajar con temperaturas absolutas. Bien. Bueno, hagan el cálculo, simplemente para que después ustedes puedan verificar. La temperatura 2 les va a dar de 403 Kelvin. Bien, eso sería 130 grados centígrados aproximadamente. Es decir que
con un cambio de 10 milímetros en la columna de mercurio, tengo un cambio de 3 grados en la temperatura de ebullición. Bien. Fíjense que yo podría utilizar esto que algunas veces lo hemos hablado, de la temperatura de ebullición según el lugar, ¿no?, donde uno se encuentre. Si yo estoy a la altura del mar, la temperatura de ebullición del agua es de 100 grados centígrados. Pero a medida que yo me voy a lugares que tienen altura sobre el nivel del mar superiores a cero, esa temperatura va cambiando, ¿sí? La temperatura de ebullición. En el caso del agua, a medida que yo voy teniendo menos presión, obviamente va disminuyendo, al punto tal que si yo me encuentro en un lugar, por ejemplo, en la que estoy a 3.500 metros sobre el nivel del mar, alguna región de la Puna, Chubusque, una cosa por el estilo, por ejemplo, o San Antonio de los Pobres, una cosa por el estilo, la presión que se suele tener ahí es del orden de los 0,7 atmósferas, ¿bien?, aproximadamente, y la temperatura de ebullición que podemos alcanzar ahí no llega a los 90 grados, ¿no? 85, 86, a veces 87, pero muy difícilmente podemos llegar a una temperatura de ebullición de 100 grados, obviamente no vamos a llegar, de hecho ni acá en San Salvador llegamos a esa temperatura, bien, porque acá estamos a 1200 metros sobre el nivel del mar, una cuestión por el estilo. Entonces, bueno, de repente la ecuación de Clapeyron nos permite justamente hacer esas evaluaciones. ¿Mm? Bien, vamos al problema 2. Y en el problema 2 tenemos una tabla. Dice, la presión del alcohol N-propílico varía con la temperatura según. ¿Sí? Obviamente estamos hablando de nuevo del cambio de fase. Bien. Temperaturas, tenemos una tabla que está en grados centígrados y presiones en milímetros de mercurio. Yo puedo graficar esa tabla, puedo hacerlo en un gráfico presión-temperatura, como el que veíamos inicialmente, y eso me va a dar como resultado esa gráfica, la línea que vemos ahí, la curva que vemos ahí, es la representación del cambio de fase. ¿Sí? Bien. Tenemos que calcular dos cosas. Primero, el calor latente. ¿Cómo se les ocurre que podemos calcular el calor latente a partir de la tabla que tenemos ahí? Y en función de lo que estamos hablando, ¿sí?, de las ecuaciones que conocemos. Las limitaciones de la ecuación de Clausius-Clapeyron, justamente las que mencionamos. Que tiene que ser para yo utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron, tiene que ser un gas ideal. ¿Sí? Y además el volumen del gas, el volumen específico del gas, tiene que ser muy superior al volumen específico del líquido. ¿Sí? En cambio, la ecuación de Clapeyron, solamente, que es la que vimos al principio, es general. Esta se puede aplicar para cualquier cambio de fase y para cualquier condición. Bueno, y acá, ¿qué podemos usar? La ecuación de Clausius-Clapeyron. Bien. ¿Cómo? Tomando dos valores de temperatura y sus respectivas presiones y despejando el calor latente. Bien.
Correcto. Es decir, tengo que elegir dos puntos, ¿sí? Para la ecuación de Clausius-Clapeyron, tengo que necesariamente elegir dos puntos. Supongamos entonces que, no sé, tomo este punto y este punto. Digamos que es el punto de esta curva, no sé, el punto 2 y 3, los dos del medio, ¿sí? No sé, a este le vamos a llamar T1, ¿sí? Y a este T2. Bien, y sus correspondientes presiones. Bien, presión 1 y presión 2. En este caso podríamos seleccionar cualquiera de los pares de puntos, pero bueno, podemos ir por los dos del medio, ¿sí? Podemos decir, bueno, ok, vamos a tomar estos valores, y con estos valores voy a calcular el calor latente. Es decir, voy a calcular el calor latente para ese rango. Bien. Si de repente la curva esta no es una línea y es una curva justamente, bueno, puede que se dé el caso que tenga valores distintos de calor latente según el rango que yo utilice. Así que acá queda en la elección de uno, es decir, elijo estos dos puntos y el calor latente lo calculo para estos dos puntos. Bien, entonces, como dice el compañero, podemos calcular utilizando la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿sí? Fíjense que lo que yo puedo hacer también es tomar el rango, ¿sí? Fíjense acá. Yo puedo tomar esta derivada, fíjense que acá ya estoy considerando que es el volumen del gas es mayor que el volumen del específico del líquido, estoy ya considerando que es un gas ideal, así que esta es la ecuación de Clausius-Clapeyron, pero en su forma diferencial, de alguna forma. Yo también lo que podría hacer acá es considerar esta derivada, el diferencial de P con respecto al diferencial de T, como deltas, ¿sí? Aproximando los deltas acá. Entonces, podría utilizar esta ecuación también, expresarla como delta de P sobre delta de T, ¿sí? Y expresarlo de esta manera también. Es una forma alternativa, ¿sí? Simplemente de trabajar, y por ahí es conveniente cuando tengo datos así de tablas, ¿bien? Y en este caso, bueno, como me va a quedar en función de T y de P, elijo uno de los puntos, cualquiera, ya sea el punto 1 que hemos seleccionado acá, o el punto 2 que tenemos acá. Bien, pero bueno, sería equivalente, bien, a usar la ecuación de Clausius-Clapeyron. Pero bueno, esto es porque no tengo la ecuación. Si yo tuviese la ecuación, ¿sí? Si yo tuviese la ecuación de esta curva, directamente, ¿qué hago? La derivo. O sea, hago la derivada de dp con respecto a t, y a partir de ahí ya voy a obtener los datos para un determinado punto. Como no tengo la ecuación, tengo que trabajar en este caso en una tabla con dos valores, ¿sí? Dos parámetros. Bueno, entonces puedo calcular el calor latente, de acá ya de esta ecuación lo puedo despejar, ¿sí? Simplemente lo puedo despejar al calor latente. Ahora, la segunda parte me pide a qué temperatura la presión es de 200 milímetros columna de mercurio. ¿A qué temperatura la presión es de 200 milímetros columna de mercurio? Fíjense que 200 está entre estos dos puntos, justamente los que remarqué acá. Entre 147 columna de mercurio y 239. ¿Cuál sería una opción para poder calcular cuál sería la temperatura a 200? ¿Qué podríamos hacer? Tomar un punto que sea T' 200 y 200 milímetros. Durante la ecuación, después despejar. Ya conocemos el lambda. Es una opción, sí, es decir,
esta presión, supongamos que estos son los dos puntos que marcamos acá, entonces esta va a ser la nueva temperatura, como dijo mi compañero, la llamamos T', ¿sí? Y esta va a ser la presión de trabajo, le llamemos B' también, que en este caso sabemos que es 200, ¿bien? Y a partir del el calor latente que ya conocemos, o que ya pudimos determinar en esta zona de trabajo, podríamos utilizar eso como dato, y a partir de ahí, con la ecuación, calcular, ¿no? Hacer el camino inverso, digamos, pero ahora como dato con la temperatura y, con la presión y el calor latente. Es una forma, está bueno que se planteen alternativas. Otra forma es que yo pueda considerar que en esta zona el comportamiento es una recta. Que de hecho al hacer estos deltas estoy considerando eso, ¿no? También. Entonces puedo considerar que esto es una recta y hacer una interpolación. Una interpolación lineal. Entonces yo asumo que entre estos dos puntos tengo una recta, el punto 1 y el punto 2 lo conozco, y calculo a partir de esa recta, de la ecuación de esa recta, un punto intermedio cualquiera. ¿Sí? Entonces, ustedes han visto que a partir de dos puntos yo puedo plantear la ecuación de una recta. Bien, y en ese caso, planteando la ecuación de una recta, para determinar un punto intermedio, me quedaría de esta forma la ecuación. Bien, esto es la ecuación de una recta, básicamente entre dos puntos. ¿Sí? Es lo que ustedes vieron en álgebra y demás, como la ecuación de una recta en XY, ¿se acuerdan? ¿Cómo lo planteaban? Planteaban la pendiente, I menos I1 menos, o I2 menos I1 sobre X2 menos X1, la ordenada al origen, bueno, todo ese trabajo, pero en este caso planteando como presión y temperatura, como variables de la presión y temperatura. Lo pueden hacer de esta forma, o lo pueden hacer también, como dijo el compañero, a partir del lambda que ya calcularon anteriormente. Puede que les dé diferencias, porque estamos hablando de valores aproximados, ¿sí? Al tener puntos dispersos, que no necesariamente son la ecuación de una curva, puede que uno tenga valores aproximados. Yo podría también haber dicho, bueno, voy a tomar, en lugar de estos dos puntos de temperatura 60 y 70, podría llegar a tomar 50 y 80, es decir, ampliar el rango. También, según cuán diferente sea la curva de una línea recta, el error que puedo llegar a cometer puede ser distinto en un caso y en el otro. Pero bueno, este es el análisis, ¿sí?, que hay que hacer. Siempre trabajamos sobre una ecuación, que en su sentido original es una ecuación, una derivada de la presión con respecto a la temperatura, y eso en función del lambda, la temperatura y el volumen específico del gas. Acuérdense, siempre que hablemos de esto es en el cambio de fase. No hay que confundirse la utilización de esta ecuación en otra zona que no sea cambio de fase. Bien. ¿Se va entendiendo? Sí. Para el punto A, ¿puedo utilizar la otra ecuación? Sí. Me tendrían que Con dar los el dos mismo, puntos. ¿Cómo? ¿me tendría que dar el mismo valor de lambda? Si utilizo la otra Puede que no necesariamente del mismo, porque acá estamos haciendo la consideración de los deltas, digamos, ¿no? Pero tiene que dar aproximado. Según cuán diferente sea la ecuación, la forma de la curva de una línea recta, ahí va a estar la magnitud de la diferencia entre un valor y el otro. Lo ideal sería tener la ecuación de la curva, y esa ecuación sí nos daría un valor mucho más preciso. Pero en la medida que yo voy teniendo puntos, y mientras esos puntos más distanciados estén, más error podría llegar a cometer. Bien, profe. Profe, Bueno, sí. yo le quería preguntar ahí en la ecuación esa de los delta. Después, para la otra presión y la temperatura al cuadrado, ¿usamos los datos de alguno de los dos puntos que usamos para el delta? Correcto. Bien, Alguno de los pero dos. siempre el mismo punto.
Sí, correcto. Bien. Exactamente. Bien. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a ir al problema 4. En este problema nos pide calcular el cambio de entalpía del N-butano a 280 Fahrenheit a partir de los siguientes datos. Que me pida calcular el cambio de entalpía, ¿qué significa? ¿Quién está pidiendo? Estamos hablando de un cambio de fase. En donde... El calor latente. Correcto, el calor latente, ¿sí? El calor latente. Bueno. Y acá tengo una tabla, fíjense que en esta tabla tengo las temperaturas, las presiones, ¿bien? De esa misma curva que estamos analizando anteriormente, pero además tengo para cada punto el valor del volumen específico del líquido y del volumen específico del gas. Tengo la información del volumen específico del líquido y del volumen específico del gas, ¿sí? A mí me están pidiendo en este caso calcular el calor latente del butano a 280 Fahrenheit, ¿sí? Y justamente ese punto lo tenemos dentro de la tabla. ¿Bien? Lo tengo dentro de la tabla. Bueno, por lo tanto, yo puedo expresar, en este caso, la ecuación de Clapeyron, ¿bien? En donde tengo expresada en formas de volumen específico del gas y volumen específico del líquido. Es decir, no hago la consideración de que el volumen específico del gas es mucho mayor que la del líquido. Porque tengo los datos. No es necesario que haga la suposición. Bueno, pero lo que no tengo es el valor de la derivada, es decir, la derivada de P con respecto a T. Pero sí tengo datos que puedo llegar a aproximar para su estimación. Bien, tengo tanto datos de temperaturas inferiores, de 270, por ejemplo, y un dato de una temperatura superior, de 290. Bueno, entonces lo que podría hacer es nuevamente una aproximación, ¿sí? De deltas. Un delta de presión y un delta de temperatura que aproximo a esa derivada. Y de nuevo, acá yo puedo elegir qué deltas tomar. Obviamente tengo que tomar el mismo. Si yo elijo tomar el delta de 270 y 280, ¿sí? Si yo elijo este delta para la temperatura, obviamente tengo que elegir el mismo delta para la presión. ¿Bien? Y después la temperatura que yo tengo acá, esta temperatura es la temperatura que me pide el problema, los 280, y sus correspondientes volúmenes específicos de líquido y su correspondiente volumen específico del gas. Bien, para reemplazar en la ecuación. Y lo que voy a calcular a partir de acá es el lambda. Bien. También podría tomar los valores entre 280 y 290. Esto queda a criterio de cada uno. En este caso no hay uno que esté mejor o no, ¿sí? Tengo los datos, uso la disponibilidad de datos que tengo. ¿Bien? Profe, Pero de nuevo, ¿qué nos dice calcular la entalpía? ¿Por qué significa calcular el calor latente? ¿Porque es un cambio de fase? Buena pregunta, ¿no? Algunos la supieron responder. ¿Qué se mantiene constante en el cambio de fase? Que vimos recién.
además de la temperatura. La temperatura. Más, La presión. correcto, la presión. La entalpía es equivalente al calor cuando la presión es constante. Y si estoy hablando de un cambio de fase, por lo tanto, en ese caso, la entalpía va a ser igual al calor latente. ¿Bien? Cuando la presión es constante. Esto ustedes, si quieren, lo pueden demostrar a partir de la definición de entalpía. ¿Bien? De cómo se define la entalpía. La entalpía es el diferencial de entalpía es T diferencial de S más D diferencial de P. ¿Se acuerdan? Transformadas de Legendre. Su segundo término, como es D diferencial de P, si el diferencial de P es 0, o sea, si la presión es constante, me queda que la entalpía es simplemente T diferencial de S. ¿Y qué es T diferencial de S? el diferencial de calor. Correcto. Por eso es que la entalpía en un proceso de presión constante es igual al calor. En el caso de un cambio de fase, es el calor latente. Pero acá no tenemos presión constante, no tenemos una variación de En presión. el punto del cambio de fase, sí. Ahí es Mientras yo... constante. 29. Correcto. En el punto de 280 Fahrenheit, grados Fahrenheit, en la transición de fase, sí es constante la presión. No hay que confundirse acá, por eso voy a hacer de nuevo el gráfico. Bien. En un gráfico presión, temperatura, yo tengo una curva. Idealmente lo que yo analizo es un punto de esa curva. En este caso, este sería el punto de los 280 Fahrenheit. Ahora, los otros puntos de la curva son también puntos de cambios de fase, ¿no? Los otros puntos que yo tengo son también puntos de cambio de fase. La ecuación de Clausius-Clapeyron me relaciona todos esos puntos. Pero eso no quiere decir que el cambio de fase se haga a distintas condiciones. El cambio de fase es en una determinada condición. Yo utilizo la ecuación de Clausius-Clapeyron o los puntos de la ecuación de Clausius-Clapeyron para determinar qué, la derivada en ese punto, la pendiente de ese punto. O trato de aproximar, ¿sí?, la pendiente en ese punto. Y en ese punto la temperatura y la presión son constantes. ¿Bien? Sí, profe, gracias. Está bien, es importante notar esa diferencia para no confundir los conceptos, ¿sí? Yo en el cambio de fase estoy hablando en una determinada condición. Si tengo una determinada temperatura, voy a tener una correspondiente presión, ¿sí? Ahora, la curva me relaciona a distintas condiciones en las cuales yo podría tener esa transición de fase, de un mismo fluido. Estamos hablando de fluidos puros. Ya cuando no tengo fluidos puros, ya la cosa se complejiza mucho más. Bueno, entonces, bien, a partir de estos datos ya podemos calcular el calor latente, ¿sí? Profe, Bueno, sí. esa curva que usted dibujó recién es equivalente a la recta horizontal que está dentro de la campana de Andrews. Ajá. Sería la misma. A ver. Tiene que ver, en realidad, no. La curva que yo dibujé recién es un punto de esa curva. Un punto de esa curva se corresponde a la línea del cambio de fase en el diagrama presión-volumen. ¿Sí? Voy a ir, para que eso quede claro, voy a ir acá. Supongamos, en el equilibrio líquido-vapor. Un punto de esta curva, ¿sí? Esto es temperatura. Yo acá tengo una temperatura y acá tengo una determinada
presión es esta región. Fíjense que yo acá tengo presión constante, acá, presión constante, y les dije que esto era una isoterma, por lo tanto, temperatura constante. Lo que pasa es que en este diagrama yo estoy viendo cómo evoluciona el volumen específico, y el volumen específico sí cambia. Entonces tengo un determinado volumen específico para el líquido y un determinado volumen específico para el vapor. Acá no lo veo el volumen específico, veo solamente la presión y la temperatura. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe, gracias. Es buena la pregunta, ¿eh? Y es bueno relacionar los distintos diagramas, porque vamos a ver más diagramas, es bueno ir relacionando los distintos diagramas y saber cómo se corresponde un diagrama con otro diagrama. Ya que estamos en estos diagramas, les menciono simplemente, seguramente ustedes ya han visto la teoría, o si no lo van a ver cuando empecemos a ver gases reales. ¿Cómo se llama este punto? De la campana de Andrews. Crítico. Punto crítico. Muy bien. ¿Y este punto? Perdón, ¿cómo se llama el anterior? Punto crítico. ¿Punto triple? Este de acá es el punto crítico. Y este de acá es el punto triple. ¿Sí? En el punto triple coexisten las tres fases. La fase líquida, la fase vapor y la fase sólida. ¿Sí? Bien. Volvamos a nuestra presentación. Vamos a ver finalmente el problema 6. ¿Sí? En donde dice, una columna vertical de un líquido particular es mantenida a menos 5 grados centígrados. Por debajo de un cierto punto se observa que el material es sólido y por encima el líquido. Es decir, tengo una columna que tiene una porción líquida y una porción sólida. Se varía la temperatura a menos 5.2 grados centígrados y se observa que la interfaz se desplaza 40 centímetros. El calor latente es de 2 calorías por gramo y la densidad de líquido es de 1 gramo por centímetro cúbico. Calcular la densidad de la fase sólida. Esta sería una representación de lo que menciona el problema, ¿sí? Es decir, yo tengo 5 grados, menos 5 grados centígrados en esta condición, bien, y esto es sólido, esto es una columna de líquido, ¿sí? Perdón, una columna de de una determinada sustancia, esto es sólido, y esto es líquido, tengo un equilibrio, bien. Y acá tengo una temperatura de menos 5.2, y lo que me dice el problema es que la interfaz se desplaza en 40 centímetros. ¿Sí? La interfaz es esta línea que divide las dos fases. ¿Sí? Es decir, que yo acá tengo entre la situación original y la nueva situación, un delta de H de 40 centímetros. ¿Sí? Bueno, ¿cómo piensan que puedo llegar a plantear esto en base a lo que estamos viendo? Yo tengo la densidad de líquido, es dato, ¿sí? Y ahora yo lo que necesito es calcular la densidad de la fase sólida. O lo que es lo mismo, tengo el volumen específico del líquido y necesito calcular el volumen específico de la fase sólida. Tengo el calor latente, por otro lado. Y en este caso estamos hablando de un cambio de fase de sólido-líquido. Vamos a ver. Ecuación de Clapeyron, ¿sí? En su sentido más general.
Derivada de P con respecto de T igual al calor latente sobre la temperatura por el cambio de los volúmenes específicos. Entonces, si nosotros miramos el término este de los volúmenes específicos, veo que por ahí puedo empezar algo, ¿no? Es decir, que si yo soy capaz de calcular este delta de B, ¿sí? Este delta de B que me relaciona la diferencia entre los volúmenes específicos del líquido y del sólido. Y el volumen específico del líquido ya lo tengo. Me falta el volumen específico del sólido. Es decir, que si yo soy capaz de calcular este delta de B, ya resuelvo mi problema. Bien. Ahora, lambda lo tengo también, que es el calor latente. En este caso, 2 calorías por gramo. ¿Sí? Temperatura, bueno, tengo que evaluar, en este caso, cuál de las temperaturas voy a utilizar. Y la cuestión importante a resolver sería esto, ¿no? Diferencial de P, derivada de P con respecto del T. Bueno, para eso yo puedo decir, bueno, ¿cuál es la presión? O sea, ¿cómo cambia la presión entre un caso y en el otro? Si yo me paro acá en el cambio de fase, en la interfaz, es decir, si yo me paro acá, en esta zona, y acá, ¿qué cambió? ¿Cómo cambió la presión? Si yo comparo este punto con este punto, ¿debido a qué principalmente cambia la presión? Al peso de la columna. A la columna de líquido que tengo arriba, básicamente de la zona de transferencia de la zona de transición de fase, ¿sí? Es decir, acá yo tengo una determinada presión, que es principalmente la columna de líquido, y acá tengo otra presión, que es la nueva columna de líquido. ¿Mm? Bueno, eso yo lo puedo expresar entonces como que la presión en la zona del cambio de fase es una presión cero, es decir, yo por arriba de ese líquido tendré una determinada presión atmosférica o lo que sea, que en ambos casos es la misma, ¿sí? Y la columna de líquido, ρg por h. ¿Bien? Entonces puedo expresar que la presión en el punto del cambio de fase, la presión es esa. Bueno, pero como yo tengo en la ecuación la derivada de la presión me va a quedar simplemente que es ρg por el diferencial de h, es decir, ahora mi variable pasa a ser la altura, la presión en función de la altura. Bien, es simplemente derivar la ecuación de arriba. Como P0 es un valor constante, desaparece la derivada. Bueno, vamos a reemplazar entonces este diferencial de P en la ecuación original. ¿Sí? Lo despejo de esta forma, diferencial de P en un miembro y el diferencial de T en el otro miembro. Reemplazo por lo que acabamos de mencionar, ¿sí? Me queda ya la ecuación, fíjense que pasó de una forma a estar en términos de la presión, en lugar de la presión a estar en términos de la altura, que en realidad es lo que cambia, digamos, y que eso tiene un efecto sobre la presión. ¿Sí? Bueno, entonces, en función de esta nueva ecuación, ahora yo puedo integrar esta ecuación. ¿Sí? Para yo poder integrar esta ecuación necesito conocer los límites de integración, y los límites de integración los conozco, porque sé cuánto varía el delta de h, ¿sí? Que son estos 40 centímetros, yo podría expresar como altura inicial 0 en este sistema de referencia, y la altura final los 40 centímetros, y para lo que es la temperatura también. ¿Bien? Bueno, nosotros integrando esa ecuación, esto ya le dejo para ustedes, integrando esta ecuación, fíjense que el delta de B no cambia, ¿eh? No lo incluyan obviamente dentro de la integral, acá les va a quedar resolver la integral para el término de la altura, y para el término de la temperatura, obviamente que esta temperatura sí la incluimos dentro de la integral, y resuelven este sistema. Básicamente la resolución de esto, lo que ustedes tienen que encontrar, o despejar, mejor dicho, va a ser esto. El delta de B. Acuérdense, el delta de B es el cambio de los volúmenes específicos.
¿Sí? Entonces, calculando eso, y con el valor del volumen específico del líquido, que ya lo tenemos como dato, van a poder calcular el volumen específico, en este caso, del sólido. ¿Sí? Pero, profe, el rojo era. La densidad del agua. Ah, bien. ¿Y G la gravedad? Correcto. Sí, sí, eso viene de acá, ¿no? De la ecuación esta de hidrostática, digamos, ¿no? De cómo calculamos la presión con una columna de líquido. Gracias, profe. Bien. ¿Se entiende? Es relativamente corto este práctico. Me interesa que de acá se lleven, obviamente, la utilización de la ecuación de Clapeyron, las condiciones en las que trabajamos sobre esto, que es un cambio de fase, y bueno, las simplificaciones o consideraciones que podemos hacer sobre esa ecuación. Pero bueno, lo importante de acá también es empezar a mirar los gráficos, ¿no? Que es un poco la pregunta que me hicieron hace rato, y empezar a relacionar también los distintos gráficos en los que podemos visualizar esto. ¿Sí? Igual de los gráficos más adelante vamos a hablar. Así que bueno, acá vamos a finalizar con este trabajo práctico.